Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes. Bienvenidos al tema número 4 del curso taller virtual Islam prematrimonial. Este tema se titula ¿Qué debe buscar la mujer musulmana en su futuro esposo? Vamos a empezar pues con las cualidades prioritarias o principales a considerar en la elección de un esposo de acuerdo a los hadices. Los hadices hacen énfasis en dos cualidades principales a tener en consideración para la elección del esposo. Abu Huraira reportó que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: si un hombre cuya práctica de la religión y carácter os agrada viene a pedir en matrimonio a vuestra hija, dásela en matrimonio. De lo contrario, prevalecerá el mal y se esparcirá una gran corrupción sobre la tierra. Esta es una narración narrada por At-Tirmidhi, Ibn Majah y otros, y fue autentificada por Al-Albani. Entonces, lo que nos narra este hadith son, repito, dos características primordiales: que sea un hombre religioso y un hombre de buen carácter. Así que a continuación vamos a analizar en detalle cada una de estas dos características, empezando obviamente por la característica de la religión, de la religiosidad. Se transmitió de Abu Huraira, radiyallahu anhu, que él esté complacido con él, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: Allah se compadece de aquel hombre que se levanta por la noche a rezar y despierta a su mujer, a la que rociará con agua el rostro si no se pudiera despertar. Y Allah también se compadece de aquella mujer que se levanta por la noche a rezar y despierta a su esposo, al que rociaría con agua el rostro si no pudiera despertar. Este es un hadith sahih relatado por Abu Dawud. Entonces, por ejemplo, lo que acaba de decirnos este hadith, ¿no? Cómo el esposo y la esposa son un apoyo mutuo para ser mejores musulmanes, para ser más practicantes de su religión. Por ejemplo, en el caso que menciona la primera parte del hadith, Allah se compadece de aquel hombre que se levanta por la noche a rezar y despierta a su mujer. Entonces, obviamente, si tienes a un esposo o una esposa que se preocupa por practicar la religión y se preocupa por acercarse más a Allah subhanahu wa ta'ala, no se preocupa solamente de él o de ella, sino que también tú, como su compañero o compañera, vas a ser parte de su preocupación. Vamos los dos como matrimonio a practicar más el Islam, a mejorar en nuestra práctica de la fe, a acercarnos más a Allah subhanahu wa ta'ala, a complacerlo más. Entonces, ya en el caso primero que narra el hadith, digamos que el esposo se levanta primero y su esposa aún sigue dormida, él despertará a su esposa para que juntos puedan rezar. En el caso lo contrario, si ella se levanta primero y él se encuentra aún dormido, ella pues lo despertará para que recen juntos. Entonces, esto es una muestra, un ejemplo muy importante de el matrimonio como la mitad de la religión. Ciertamente un creyente que se casa con una creyente y ambos tienen ese interés por ser mejor creyentes juntos, van a hacer este tipo de actitudes, este tipo de acciones, y Allah subhanahu wa ta'ala va a estar complacido con cada uno de ellos. Ahora bien, entre otras características de un esposo piadoso, podemos citar algunas más, y las hemos extraído de un hermoso poema que en inglés se llama The Pious Husband, y en español se traduce como el esposo piadoso, y menciona muchas características propias de un esposo piadoso. Entre ellas están: casarse con él es completar la mitad de la religión, es decir, se trata de un hombre obviamente religioso. Complacer a Allah subhanahu wa ta'ala es su sueño, es decir, que él siempre tiene como su objetivo buscar la complacencia de Allah. Él usa su barba por su Señor para complacerlo y obedecerlo. Ya sabemos que así como la mujer tiene prescrito el hijab, el hombre pues tiene prescrito, digamos, su forma de también mantener su modestia, y una de estas formas es a través de dejar crecer su barba. Otra característica: él se vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala para hacer la oración al menos 5 veces al día. Un hombre religioso por lo menos hará
Obviamente las 5 oraciones obligatorias al día. Es mucho mejor si hace también algunas opcionales, pero mínimo debe hacer las 5 oraciones diarias. Él reza en la noche y se asegura de despertarte también para hacerlo. Esto es como el hadith que narrábamos anteriormente. Ya una vez casados, si tú estabas dormida y él se levanta primero, que te despierte también para juntos rezar. Es algo que te muestra ese apoyo que está haciendo para ti en la práctica de tu religión. Él lucha durante el día para proveerte y protegerte. Esta característica se refiere obviamente a uno de los roles o responsabilidades que tiene el esposo, que es de proveer a su esposa y a su familia, así como también protegerles. Él baja su mirada con firmeza, porque él no desea disgustar a Allah subhanahu wa ta'ala y enfrentar su ira. Obviamente un hombre piadoso, un hombre creyente, va a cuidar que su mirada no esté en lo prohibido, es decir, él no va a estar mirando inapropiadamente a las otras mujeres, sino que él guardará su mirada simplemente para su esposa en ese sentido, ¿no? Y cuida de que esta mirada no vaya a estar en aquello pues que cause desagrado de Allah subhanahu wa ta'ala en general. Él pide consejo de Allah, de la comunidad y de su esposa también antes de tomar una decisión de la que él pueda arrepentirse después. Esta característica lo que menciona es básicamente es un hombre considerado, un hombre atento, un hombre que le gusta escuchar o pedir consejo antes de tomar una decisión definitiva. Ya sabemos que en general todo buen creyente antes de tomar una decisión es importante que pida la guía de Allah subhanahu wa ta'ala principalmente. Él es siempre humilde y siempre más amable con su esposa. Esta parte nos habla obviamente del buen trato que el hombre musulmán piadoso va siempre a tener en general con su esposa y con toda mujer de su familia en general y con toda mujer. Siempre va a ser muy respetuoso y darle el buen trato que merece la mujer en el Islam. Él comparte sus pesares con fuerza y con la mente clara. Ya, esto de aquí nos quiere decir que si bien él tiene pues sus propias preocupaciones, él no las comparte de una forma pesimista, sino que con fuerza y con la mente clara, es decir, las comparte, pero a la vez él acepta su situación y siempre con su mente clara trata de pues buscar la forma de mejorarla. Él abre su boca solamente para decir lo mejor. Es un hombre que está siempre preocupado de cuidar que sus palabras sean agradables tanto para Allah subhanahu wa ta'ala, como así que no vayan a causar ningún tipo de daño en las demás personas, en su esposa, ni en sus hermanos o hermanas en la fe, ni en causar tampoco disgusto en general, ¿no? Él pesa todas las opciones antes de negarse a una petición. No es un hombre arbitrario, no es un hombre que te dice no a todo, sin ni siquiera pensarlo, no, sino que es un hombre considerado que antes de decir sí o no, pues va a analizar la situación. Él cuida de sí mismo y de su familia también, sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala cuidará de ellos. Entonces, aquí vemos que también uno de los roles que tiene el esposo, pues él va a cuidar de sí mismo y de su familia, obviamente, pero también él siempre confiará en Allah subhanahu wa ta'ala, que es obviamente quien nos protege a todos. Entonces, escoger a un esposo musulmán religioso, piadoso, permitirá que la mujer musulmana logre realmente completar la mitad de su religión, ya que él será su apoyo en el cumplimiento de los actos de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Él será su recordatorio de que debe hacer aquello que complace a Allah y de abstenerse de aquello que le desagrada a Allah. Él reconocerá los derechos que su esposa tiene en el Islam y le dará un buen trato, tal como lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paz y bendiciones de Allah sean con él. Entonces, hermanas, casémonos con aquel que nos lleve de la mano más cerca del paraíso y no con aquel que nos acerque más al infierno y que Allah nos proteja de no caer en el infierno, sino que nos dé aquella persona que nos acercará más al paraíso y a su complacencia. Amén. Ahora vamos a hablar un poco más de la segunda característica que mencionan los hadices que debe la mujer musulmana considerar en la elección de un esposo, y este es el buen carácter. Dice el Corán en el capítulo 4, verso 19, lo siguiente: tratad bien a vuestras mujeres en la convivencia. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: el creyente más perfecto es el de mejor carácter.
Los mejores son los que tratan mejor a sus mujeres. Es una narración registrada en Al-Tirmidhi. Entonces, si bien la religiosidad es lo más importante de encontrar en el futuro esposo, el buen carácter es lo que le sigue inmediatamente, pues una de las características de los mejores creyentes es justamente el buen carácter. Casarse con un hombre musulmán piadoso y de buen carácter facilitará la vida matrimonial, ya que obviamente él no va a tratar mal a su esposa, sino que por el contrario, se dirigirá a ella con amabilidad, consideración y paciencia. No se dejará llevar por la ira en una discusión, sino que sabrá controlarse. Un hombre así, por ende, jamás cometerá ningún acto de violencia verbal, ni mucho menos física, en contra de su esposa o de su familia. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la con él, exhortó siempre a los hombres musulmanes tener un buen trato para con sus esposas en más de una hadith, en más de una narración, y desaconsejó a las mujeres casarse con hombres que fueran a maltratarlas. Y para ello vamos a citar algunas narraciones, algunos hadices al respecto. Dice Abu Huraira radiyallahu anhu, que le esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la con él, dijo: os aconsejo que os relacionéis bien con las mujeres, ya que verdaderamente la mujer fue creada de una costilla, y la parte más torcida de la costilla es su cabeza. Si tratas de enderezarla, la rompes, y si la dejas, sigue estando torcida. Os aconsejo, pues, el buen comportamiento con las mujeres. Otra narración dice lo siguiente: Abu Huraira radiyallahu anhu, que la esté complacido con él, cuenta que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de con él, dijo: ningún musulmán debe enfadarse con su mujer. Si alguna de sus cualidades os disgustan, habrá muchas otras cualidades que merecen vuestro aprecio. Un compañero, un sahaba, preguntó al profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la con él, ¿cuál es el derecho de una esposa sobre su esposo? Y él, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la con él, le dijo: alimentarla de lo que tú comes y vestirla de la calidad de lo que tú vistes, y no pegarle, no calumniarla y no permanecer separado de ella. Este es un hadiz registrado en Abu Daud. Los hadices anteriores estaban en Bukhari y Muslim. A continuación hay otra narración que justamente nos relata, digamos, una situación o una historia de una mujer que en los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues había sido, ya se había terminado de divorciar, había ya pasado el tiempo de espera después del divorcio, y había recibido 2 propuestas de matrimonio. Así que fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones con él, y le pidió consejo con respecto a estos 2 hombres que le habían propuesto matrimonio antes de tomar una decisión. La narración dice lo siguiente: Fátima bin Qais es el nombre de la persona, la mujer que tenía las 2 propuestas de matrimonio, dijo: cuando mi periodo de ida, el periodo de espera después del divorcio, había terminado, le mencioné al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de Allah con él, que Muawiyah bin Abu Sufyan y Abu Jahl me habían propuesto matrimonio, a lo cual el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de Allah con él, dijo: en cuanto a Abu Jahl, es un hombre que nunca baja su vara, es decir, es un hombre que golpea a sus esposas, y en cuanto a Muawiyah, él es un hombre pobre y no posee ninguna riqueza. Cásate con Usama bin Said. Fátima bin Qais se opuso, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le aconsejó nuevamente: cásate con Usama bin Said. Así que se casó con él, y Alá bendijo este matrimonio, al punto de que fue envidiada por los demás. De una narración que se encuentra en Sahih Muslim. Entonces, por ejemplo, esta parte nos menciona cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo claramente, por ejemplo, uno de estos candidatos que tenía el mal hábito de pegarle a las mujeres. Entonces, obviamente, era un consejo para que ella no fuera a elegir a una persona que después le iba a maltratar, porque, como leímos anteriormente en los otros hadices, el Islam llama tanto a los musulmanes, a los varones en este caso, a tratar bien a sus esposas y a la mujer en general. Y obviamente a las mujeres a tener cuidado de no casarse con un hombre que les vaya a dar un maltrato. Por eso el Islam aconseja que la mujer se case pues con un hombre religioso y de buen carácter, no de cualquier carácter, sino de buen carácter, obviamente para evitar este tipo de situaciones de violencia, ya que esto es algo que va en contra del derecho de la mujer al buen trato dentro del matrimonio y en general. Así que, hermana, casémonos con aquel que sabe controlar su ira y que cuida de que sus palabras
no desagraden a Allah, pues el matrimonio tiene sus regocijos, pero también tiene sus desavenencias, es decir, sus desacuerdos, y éstas pueden sobrellevarse mejor con la dulzura del buen trato, el respeto y la paciencia. Aquí termina el tema 4 del curso taller Islam prematrimonial. Para más información visita www.islamprematrimonial.webs.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.